La noticia de que estalla una guerra interna en Génova no puede leerse como un episodio aislado ni como una simple disputa de egos dentro del Partido Popular. Es el resultado lógico de una tensión acumulada durante meses, incluso años, entre dos formas incompatibles de entender el poder, la estrategia política y la relación con el espacio mediático. Que Feijóo intente ahora desmarcarse de Ayuso no es un gesto de valentía ni una rectificación ideológica, es una maniobra defensiva ante un escenario que empieza a escapársele de las manos. Y que ese movimiento venga acompañado de un nuevo ataque del PP a Sara Santaolalla no es casualidad, es la confirmación de que el partido sigue recurriendo al mismo reflejo autoritario cuando se siente cuestionado, disparar contra quien señala las contradicciones. La supuesta guerra interna tiene su origen en una realidad incómoda para el PP. El liderazgo de Feijóo nunca ha sido plenamente aceptado por el sector más radicalizado del partido, un sector que Ayuso no solo representa, sino que encarna con una eficacia comunicativa que desborda cualquier estructura orgánica tradicional. Desde que Feijóo aterrizó en Génova con la promesa de devolver al PP una imagen de moderación y solvencia institucional, la convivencia con el modelo Ayuso ha sido una ficción sostenida por la necesidad, no por la convicción. Durante meses, Feijóo ha intentado caminar por una línea imposible, parecer moderado hacia afuera mientras toleraba, e incluso legitimaba, una estrategia de confrontación extrema hacia dentro. El problema es que esa ambigüedad tiene un recorrido limitado. Ayuso no entiende la política como un espacio de matices, sino como un campo de batalla permanente. Su éxito interno se basa precisamente en esa claridad brutal, amigo o enemigo, libertad o comunismo, Madrid o el resto. Ese marco ha sido rentable electoralmente, pero ha convertido al PP en un partido cada vez más dependiente de la polarización y menos capaz de articular un proyecto de país. Feijóo, que llegó con la promesa de corregir ese rumbo, ha terminado atrapado en él. El intento de desmarque no es, por tanto, una estrategia de liderazgo fuerte, sino el síntoma de una debilidad creciente. En este contexto, el ataque a Sara Santaolalla adquiere un significado político muy claro. No se trata de una crítica puntual ni de una discrepancia profesional, es un intento deliberado de disciplinar el espacio mediático y de señalar a quienes se atreven a analizar el conflicto interno del PP desde una perspectiva crítica. Santaolalla no es atacada por mentir, es atacada por incomodar. Por poner palabras a lo que en Génova preferirían resolver a puerta cerrada. El PP vuelve a demostrar que tolera mal el escrutinio, especialmente cuando ese escrutinio pone en evidencia sus fracturas internas. La figura de Santaolalla se ha convertido en un objetivo recurrente de la derecha precisamente porque representa un tipo de periodismo político que no se limita a reproducir declaraciones, sino que contextualiza, analiza y conecta puntos. Ese tipo de periodismo es especialmente peligroso para un partido que basa su cohesión en el control del relato. Cuando el relato se rompe, cuando aparecen versiones alternativas que explican las tensiones internas, la reacción no es la argumentación, sino el ataque personal. El PP no discute el fondo, desacredita al mensajero. La guerra interna en Génova, por tanto, no es solo entre Feijóo y Ayuso, es entre dos modelos de relación con la democracia. Uno que acepta el conflicto político como parte del juego institucional y otro que necesita enemigos constantes para sobrevivir. Feijóo ha intentado durante demasiado tiempo convivir con el segundo sin asumir sus consecuencias. Ahora que esas consecuencias empiezan a manifestarse en forma de desgaste electoral, aislamiento parlamentario y pérdida de credibilidad internacional, intenta marcar distancias. Pero marcar distancias tarde y mal suele tener un coste elevado. Ayuso no necesita Génova para sobrevivir políticamente. Ese es uno de los grandes problemas para Feijóo. Su poder no emana del partido, sino de una relación directa con un electorado movilizado emocionalmente y con un ecosistema mediático que amplifica cada gesto de confrontación. Feijóo, en cambio, depende de la estructura, del equilibrio interno y de una imagen de solvencia que se resquebraja cada vez que tolera un exceso o guarda silencio ante una provocación. El desmarque llega cuando el equilibrio ya está roto. Desde una perspectiva de izquierdas, este conflicto no puede analizarse con ingenuidad. No estamos ante una pelea entre moderados y radicales en abstracto, estamos ante una disputa por el control de una derecha que ha asumido sin complejos marcos ideológicos profundamente regresivos. Feijóo no cuestiona el fondo del proyecto Ayuso, cuestiona su impacto electoral y su capacidad de generar alianzas. Esa diferencia es crucial. No hay una ruptura ideológica real. Hay una pelea táctica por el rumbo más rentable para el PP. El ataque a Sara Santaolalla sirve además como cortina de humo. Mientras se escenifica una supuesta distancia con Ayuso, el partido mantiene intactos sus reflejos autoritarios frente a la crítica. Se intenta enviar un mensaje claro, se puede discutir dentro,
pero no se puede señalar desde fuera. Esa lógica es profundamente antidemocrática y revela hasta qué punto el PP concibe el debate público como un territorio que debe ser controlado, no compartido. La izquierda debe leer este momento con inteligencia. No se trata de celebrar prematuramente una crisis ajena, sino de entender que las fracturas internas de la derecha tienen efectos reales sobre el conjunto del sistema político. Un PP dividido entre la radicalización y la falsa moderación es un PP incapaz de ofrecer una alternativa de gobierno sólida. Pero también es un PP que, en su debilidad, puede optar por redoblar los ataques mediáticos y la deslegitimación del adversario. El ataque a Santa Olalla es un aviso en ese sentido. La guerra interna en Génova también revela una profunda crisis de liderazgo. Feijóo no consigue imponer un rumbo claro ni hacia dentro ni hacia fuera. Cada gesto de distanciamiento de Ayuso es inmediatamente compensado por otro de acercamiento o silencio. Esa incoherencia no pasa desapercibida ni para la ciudadanía ni para los propios cuadros del partido. Ayuso, mientras tanto, juega con ventaja, no necesita coherencia, necesita intensidad. Y en un contexto de polarización, la intensidad suele imponerse. El papel de los medios es clave en este escenario. Parte del ecosistema mediático conservador ha alimentado durante años el modelo Ayuso porque generaba audiencia, conflicto y clics. Ahora, cuando ese modelo empieza a generar problemas de gobernabilidad y de imagen internacional, algunos intentan recular sin asumir su responsabilidad en la radicalización. El ataque a periodistas críticos es también una forma de tapar ese pasado reciente. Señalar a Santa Olalla es más fácil que reconocer que se ha contribuido a crear un monstruo difícil de controlar. Este primer tramo del guión deja claro que la guerra interna en el PP no es un fenómeno espontáneo ni coyuntural. Es el resultado de una estrategia basada en la confrontación constante y en la ausencia de un proyecto integrador. Feijóo intenta ahora recoger los pedazos de un partido que ha premiado durante demasiado tiempo la radicalización. Ayuso no se siente cuestionada porque sabe que su poder no depende de Génova, sino de una lógica política que ella domina mejor que nadie. La tensión interna en Génova entra en una segunda fase cuando se analiza cómo el intento de Feijóo de desmarcarse de Ayuso no solo fracasa en su objetivo principal, sino que además deja al descubierto una debilidad estructural mucho más profunda: la incapacidad del Partido Popular para convivir con cualquier forma de disenso sin recurrir al castigo o al señalamiento. Este rasgo, que durante años se ha manifestado hacia afuera, contra adversarios políticos, movimientos sociales o periodistas críticos, ahora se vuelve hacia adentro, evidenciando una cultura política autoritaria que ya no distingue entre enemigo externo y discrepancia interna. Feijóo intenta transmitir la idea de que existe un otro PP, uno que no grita, que no polariza, que no necesita enemigos constantes para sobrevivir. Pero ese relato choca frontalmente con la realidad de un partido que ha premiado sistemáticamente el discurso más agresivo y que ha construido su base electoral reciente sobre la idea de confrontación permanente. Ayuso no es un accidente en la historia del PP, es su consecuencia lógica. Por eso, cualquier intento de desmarque resulta poco creíble mientras no vaya acompañado de una ruptura clara con los marcos ideológicos que ella representa. Y esa ruptura, hoy por hoy, Feijóo no está en condiciones de asumir. El conflicto interno no estalla porque Feijóo decida marcar perfil propio, estalla porque ya no puede sostener la ficción de unidad sin pagar un coste político cada vez mayor. Cada silencio ante una provocación de Ayuso, cada gesto de complicidad implícita, erosiona su imagen de moderación. Pero cada intento de corrección, por tímido que sea, provoca una reacción airada del sector que ve en Ayuso la única garantía de supervivencia electoral. Esa es la trampa en la que se encuentra Génova. Cualquier movimiento genera desgaste, porque el problema no es táctico, es identitario. En este contexto, el ataque a Sara Santaolalla no es una anécdota ni un exceso verbal aislado. Es un reflejo automático de una cultura política que no tolera el análisis crítico. Santaolalla no es atacada por una información falsa, ni siquiera por una interpretación especialmente radical. Es atacada por poner sobre la mesa una lectura incómoda, que el PP vive una guerra interna real, que Feijóo no controla a Ayuso y que el partido está atrapado entre dos estrategias incompatibles. Ese tipo de análisis rompe el relato de unidad que Génova necesita proyectar desesperadamente. La reacción del PP frente a Santaolalla sigue un patrón conocido. Primero se desacredita a la periodista, se cuestiona su profesionalidad o su supuesta neutralidad. Después se intenta convertir el debate político en una cuestión personal, desplazando el foco del contenido al mensajero. Y finalmente se envía un mensaje disciplinador al conjunto del espacio mediático: quien cruce ciertas líneas será señalado. Esta estrategia no busca convencer, busca intimidar. Y cuando un partido recurre a la intimidación,
es porque carece de argumentos sólidos para rebatir el fondo del análisis. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta fundamental entender que este tipo de ataques no son fruto de la irritación momentánea, sino de una concepción muy concreta del poder. El PP concibe el debate público como un espacio que debe ser controlado, no como un terreno plural donde se confrontan ideas. Por eso reacciona con tanta virulencia cuando pierde el control del relato. Santaolalla representa precisamente lo contrario, un periodismo que no acepta consignas, que contextualiza y que conecta los hechos más allá de la declaración puntual. La guerra interna en Génova también revela hasta qué punto Ayuso ha conseguido imponer su modelo más allá de Madrid. Su influencia no se limita a un territorio, se extiende al imaginario del partido. Ha logrado que la radicalización se perciba como autenticidad y que la moderación se asocie a debilidad. En ese marco, Feijóo aparece como una figura desubicada, alguien que intenta hablar un lenguaje que ya no es mayoritario dentro de su propio partido. El desmarque no es interpretado como liderazgo, sino como traición por los sectores más movilizados. Este choque de percepciones explica la violencia simbólica con la que se responde a cualquier crítica. Cuando un partido siente que pierde el control interno, tiende a compensarlo endureciendo su discurso hacia afuera. El ataque a Santaolalla cumple esa función, reafirmar una identidad combativa ante una base que exige confrontación constante. No se trata solo de silenciar una voz crítica, sino de enviar una señal a los propios. Aquí seguimos siendo los mismos, aquí no hay concesiones al análisis incómodo. La paradoja es que este tipo de reacciones no hace sino confirmar aquello que se pretende negar. Cada ataque a periodistas críticos refuerza la idea de que el PP tiene un problema serio con la pluralidad y con el escrutinio público. Cada intento de desacreditar a quien analiza la guerra interna demuestra que esa guerra existe y que genera nerviosismo real en la dirección. El desmarque de Feijóo o de Ayuso, lejos de clarificar el panorama, ha abierto una grieta que ya no puede cerrarse con comunicados o gestos simbólicos. La izquierda no debe interpretar este escenario como una oportunidad para blanquear a uno de los bandos del conflicto. Feijóo no es una alternativa progresista frustrada por Ayuso, es el dirigente de un partido que ha asumido durante años políticas y discursos profundamente regresivos. Su problema no es que Ayuso sea demasiado extrema, sino que su extremismo empieza a ser electoralmente costoso en determinados contextos. Esa diferencia es clave para no caer en una lectura ingenua del conflicto. El ataque a Santaolalla también sirve para reforzar una idea peligrosa, que el periodismo crítico forma parte de una supuesta conspiración ideológica. Esta narrativa, heredada directamente de la ultraderecha, ha sido incorporada sin complejos por amplios sectores del PP cuando se acusa a periodistas de militancia por el simple hecho de analizar críticamente al poder, se está minando uno de los pilares básicos de la democracia. No es un problema solo para la izquierda, es un problema sistémico. La guerra interna en Génova se alimenta, además, de un contexto mediático profundamente polarizado. Durante años, determinados medios han amplificado el discurso de Ayuso porque generaba audiencia y confrontación. Ahora, cuando ese mismo discurso empieza a desbordar al partido, se intenta poner el freno sin asumir responsabilidades. El ataque a periodistas críticos es también una forma de desviar la atención de ese papel mediático en la radicalización del PP. Feijóo, atrapado entre la necesidad de mantener cohesionada a su organización y el deseo de proyectar una imagen más moderada, opta por una estrategia ambigua que no satisface a nadie. No rompe con Ayuso, pero intenta marcar perfil. No defiende abiertamente a los periodistas atacados, pero tampoco lidera un discurso claro contra la intimidación. Esa ambigüedad es percibida como debilidad tanto por sus adversarios internos como por una parte del electorado. Ayuso, por el contrario, no necesita matices. Su fortaleza reside precisamente en su capacidad para simplificar el conflicto y movilizar emociones. Cada ataque a periodistas críticos refuerza su relato de confrontación contra un supuesto establishment mediático. Feijóo, al no desautorizar claramente ese marco, queda atrapado en él. El desmarque anunciado se convierte así en una operación fallida, incapaz de alterar la correlación de fuerzas internas. La tercera parte de este análisis se adentra en un terreno todavía más delicado para el Partido Popular, porque ya no se trata únicamente de una guerra de liderazgos ni de una disputa estratégica, sino de una crisis de legitimidad interna que empieza a afectar al propio relato fundacional del partido. Génova no vive solo una pugna entre Feijóo y Ayuso, vive una colisión entre dos formas incompatibles de entender el poder que ya no pueden convivir sin desgarrar la estructura interna. Y cuando un partido entra en ese punto, cada gesto, cada silencio y cada ataque externo se convierte en una señal de debilidad más que en una muestra de fuerza. El intento de Feijóo de desmarcarse de Ayuso llega, además,
en el peor momento posible. No llega tras una victoria que le otorgue autoridad interna, ni tras una reconfiguración ideológica clara, llega tras una secuencia de fracasos políticos que han dejado al PP sin capacidad real de marcar la agenda. El desmarque no se percibe como una iniciativa, sino como una reacción. Y en política, reaccionar siempre te coloca un paso por detrás de quien lleva la iniciativa. Ayuso lo sabe, y por eso no necesita responder frontalmente. Le basta conseguir haciendo lo que lleva años haciendo: tensar, provocar y forzar a Génova a elegir entre asumir su marco o quedar desbordada. Este contexto explica por qué el PP intensifica los ataques contra figuras como Sara Santaolalla. Cuando un partido pierde el control interno, intenta compensarlo reforzando el control externo. El ataque no es solo contra una periodista, es contra la posibilidad misma de que el conflicto interno sea narrado desde fuera con claridad. Santaolalla no inventa la guerra en Génova, la describe. Y esa descripción resulta intolerable para una dirección que necesita aparentar cohesión mientras se descompone por dentro. Hay un elemento clave que empieza a emerger con fuerza en esta fase del conflicto: el miedo. No un miedo abstracto, sino un miedo muy concreto a que la base electoral del PP ya no responda a los mensajes de falsa moderación. Durante años, el partido ha alimentado una narrativa de confrontación, ha normalizado la deslegitimación del adversario y ha coqueteado con los marcos de la ultraderecha. Pretender ahora volver a un discurso templado sin haber hecho una autocrítica real es percibido por muchos votantes como una traición, no como una rectificación. Feijóo se mueve en ese terreno minado, consciente de que cualquier paso en falso puede costarle el liderazgo. Ayuso, en cambio, no tiene ese problema. Su discurso no depende de equilibrios internos ni de pactos silenciosos. Se dirige directamente a una base movilizada emocionalmente, a la que no le exige coherencia, sino lealtad. Esa diferencia explica por qué la guerra interna no se libra en igualdad de condiciones. Feijóo necesita consensos, Ayuso necesita conflicto. Y en una organización acostumbrada a la disciplina vertical, el conflicto moviliza más que el consenso. El ataque a Santaolalla cumple aquí una función simbólica fundamental. No es solo una represalia, es una demostración de fuerza hacia adentro. Es el mensaje implícito de que el PP sigue siendo un partido dispuesto a señalar, a presionar y a desacreditar a quien se atreva a cuestionar su narrativa. Ese mensaje no va dirigido únicamente a periodistas, va dirigido a cuadros internos, a cargos medios y a dirigentes territoriales que observan la guerra interna con inquietud. La consigna es clara: no airear las contradicciones, no dar munición al análisis crítico. Desde una perspectiva de izquierdas, es importante subrayar que esta reacción no es un exceso aislado, sino una pauta de comportamiento. La derecha española, cuando se siente cuestionada en su núcleo de poder, tiende a desplazar el conflicto hacia el terreno mediático y personal. No discute ideas, discute intenciones. No rebate análisis, cuestiona biografías. Esta lógica es profundamente incompatible con una democracia saludable, porque convierte el debate político en un ejercicio de intimidación constante. La guerra interna en Génova también pone de manifiesto un problema que el PP arrastra desde hace décadas: su incapacidad para gestionar la pluralidad interna sin convertirla en una amenaza existencial. Cada vez que surgen dos líneas estratégicas distintas, el partido no debate, se fractura. O se impone una por aplastamiento, o se entra en una dinámica de desgaste mutuo. Feijóo intentó presentarse como el líder que superaría esa lógica, pero ha terminado reproduciéndola. No porque quiera, sino porque el partido ya no sabe funcionar de otra manera. Ayuso no representa una corriente más dentro del PP, representa una mutación del propio partido. Una mutación que ha desplazado el centro de gravedad hacia posiciones cada vez más agresivas, tanto en el discurso como en la relación con los medios. Feijóo llega tarde a ese proceso y pretende corregirlo sin tocar sus bases. El resultado es una incoherencia que la ciudadanía percibe con claridad: un líder que habla de moderación mientras tolera ataques sistemáticos a periodistas críticos. El caso de Sara Santaolalla es especialmente revelador porque pone de manifiesto cómo la derecha construye enemigos a partir de la crítica. Santaolalla no es una activista ni una portavoz partidista, es una periodista que analiza el poder. El ataque contra ella no busca corregir un error, busca generar un precedente. Busca advertir de que hay un precio por señalar las grietas del PP. Esa advertencia no solo afecta al periodismo, afecta al conjunto del espacio público. La izquierda debe entender que la defensa de Santaolalla no es una cuestión corporativa ni identitaria, es una defensa del derecho a analizar el poder sin miedo. Hoy el objetivo es una periodista concreta, mañana puede ser cualquier otra voz crítica, cualquier académico,
cualquier activista o cualquier medio que no se ajuste al relato dominante. La guerra interna del PP se proyecta así hacia afuera como una guerra contra el escrutinio. En esta fase del conflicto, Feijóo empieza a quedar atrapado en una contradicción que ya no puede resolver con gestos simbólicos. Si se desmarca de Ayuso de forma clara, pierde el apoyo de una parte importante de su base interna. Si no lo hace, pierde credibilidad como líder moderado y refuerza la percepción de que es rehén de su ala más radical. El ataque a Santaolalla demuestra que, por ahora, ha optado por la segunda opción: tolerar, cuando no amparar, una estrategia de intimidación mediática que contradice frontalmente su discurso público. Ayuso, por su parte, observa el conflicto desde una posición de fuerza. Cada ataque a periodistas críticos refuerza su narrativa de confrontación contra un supuesto establishment mediático. Cada intento de Feijóo de marcar perfil queda diluido en una marea de ruido que ella domina mejor que nadie. La guerra interna no la debilita, la fortalece, porque la sitúa como la dirigente que no pide permiso y no se disculpa. Este tramo del análisis deja claro que la crisis del PP no es solo de liderazgo, es de proyecto democrático. Un partido que responde a la crítica con ataques personales no está preparado para gobernar una sociedad plural. Un partido que no tolera el análisis crítico no puede ofrecer garantías institucionales. Y un partido que convierte sus tensiones internas en campañas de señalamiento mediático demuestra que ha perdido el control de sus propios reflejos autoritarios. La cuarta parte de este análisis profundiza en una dimensión que hasta ahora solo se había insinuado, pero que resulta clave para entender por qué la guerra interna en Génova no es un simple ajuste de liderazgos, sino una crisis estructural del Partido Popular como organización política. En este punto, el conflicto deja de ser solo una disputa entre Feijóo y Ayuso para convertirse en un problema de identidad colectiva, de cultura de partido y de relación con el poder que afecta a todos los niveles de la formación. Y es precisamente ahí donde el ataque a Sara Santaolalla adquiere una relevancia aún mayor, porque actúa como síntoma de un deterioro democrático que va mucho más allá de un episodio concreto. El PP lleva años construyendo una identidad basada en la idea de asedio permanente. Un asedio que no siempre es real, pero que se presenta como tal para cohesionar internamente y justificar cualquier exceso. Los adversarios políticos, los medios críticos, los movimientos sociales, y en ocasiones, incluso las instituciones independientes, son integrados en un mismo relato de amenaza constante. Ese relato ha sido especialmente útil para figuras como Ayuso, que lo ha explotado con enorme habilidad, convirtiendo cada crítica en una prueba más de que ella encarna una supuesta resistencia frente a un enemigo difuso. Feijóo, al llegar a Génova, no desmonta ese marco, lo hereda. Y al heredarlo, queda atrapado en él. El problema es que ese marco no admite matices. No permite la coexistencia de una crítica legítima con una lealtad institucional básica. Todo se interpreta como ataque, todo se traduce en confrontación. En ese contexto, cualquier periodista que analice las tensiones internas del partido deja de ser un observador para convertirse automáticamente en un enemigo. El ataque a Sara Santaolalla no es una excepción, es una consecuencia lógica de una cultura política que ha decidido sustituir el debate por el señalamiento. Esta cultura del señalamiento tiene efectos devastadores a medio y largo plazo. No solo erosiona la credibilidad del partido ante sectores moderados, también empobrece su capacidad de análisis interno. Cuando cualquier crítica se percibe como traición, el partido pierde la posibilidad de corregirse, de adaptarse y de aprender de sus errores. Génova se convierte así en una burbuja autorreferencial donde solo circulan los mensajes que confirman el marco dominante. Feijóo, que llegó con la promesa de abrir ventanas, se encuentra ahora gestionando una organización que ha cerrado puertas durante demasiado tiempo. La guerra interna se agrava porque Ayuso no necesita esa estructura cerrada para mantener su poder. Al contrario, se alimenta del conflicto que esa estructura genera. Cada ataque a periodistas críticos refuerza su discurso de resistencia frente a un supuesto aparato mediático hostil. Cada gesto de ambigüedad de Feijóo la consolida como la dirigente que no se esconde ni se disculpa. En ese juego, Génova pierde siempre, porque compite en un terreno que no controla. El ataque a Santaolalla, además, no se produce en el vacío. Se inscribe en una estrategia más amplia de deslegitimación del periodismo crítico que la derecha lleva años impulsando. Una estrategia que no distingue entre información y opinión, que reduce el trabajo periodístico a una supuesta militancia encubierta y que busca generar desconfianza generalizada hacia cualquier medio que no reproduzca el relato oficial. Esta estrategia no es inocua. Contribuye a crear un clima de sospecha permanente que debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, una prensa libre y capaz de fiscalizar al poder.
Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental subrayar que la defensa de Santa Olalla no es una defensa corporativa ni ideológica, es una defensa democrática. Cuando un partido ataca a una periodista por analizar sus tensiones internas, está enviando un mensaje claro: el problema no es el error, es la mirada crítica. Ese mensaje no solo intimida a quien lo recibe directamente, también genera un efecto disuasorio en otros profesionales que pueden optar por la autocensura para evitar convertirse en el próximo objetivo. Y la autocensura es una forma silenciosa, pero muy eficaz, de deterioro democrático. La guerra interna en Génova también revela una profunda incapacidad para gestionar el poder de forma madura. El PP ha gobernado durante largos periodos de la historia reciente de España, pero no ha desarrollado una cultura de alternancia sana. Cada paso a la oposición se vive como una anomalía, como una injusticia que debe ser corregida lo antes posible, incluso a costa de tensionar las reglas del juego. Ayuso ha llevado esa lógica al extremo, convirtiendo la oposición en una guerra permanente contra el gobierno central. Feijóo, lejos de corregir esa deriva, ha terminado asumiéndola como marco general. Este contexto explica por qué el desmarque de Feijóo de Ayuso resulta tan poco creíble. No va acompañado de una reflexión profunda sobre los errores cometidos, ni de una rectificación clara del discurso agresivo que el partido ha normalizado. Es un desmarque táctico, no ideológico. Y los desmarques tácticos, cuando no se sostienen en cambios reales, suelen fracasar estrepitosamente. Ayuso no necesita desmarcarse de nadie, porque su poder se basa precisamente en no pedir permiso. El ataque a Santa Olalla, en este sentido, actúa como un boomerang político. Lejos de debilitar a quienes critican al PP, refuerza la percepción de que el partido atraviesa una crisis profunda de tolerancia democrática. Cada ataque confirma el análisis que se pretende silenciar. Cada descalificación personal sustituye al debate de fondo y deja al descubierto una enorme inseguridad política. Un partido seguro de su proyecto no necesita atacar a periodistas, necesita convencer a la ciudadanía. La izquierda debe leer este momento con especial atención. No basta con señalar la contradicción, hay que explicar sus consecuencias. Una derecha que no tolera la crítica es una derecha peligrosa, no solo para sus adversarios, sino para el conjunto del sistema. Cuando el principal partido de la oposición responde al análisis con intimidación, se debilitan los contrapesos democráticos y se normaliza una forma de hacer política basada en la presión y el miedo. Defender el periodismo crítico es, en este contexto, defender la democracia misma. La guerra interna en Génova también tiene un impacto directo en la capacidad del PP para construir alianzas. Un partido en guerra consigo mismo transmite inestabilidad, improvisación y falta de rumbo. Feijóo intenta presentarse como una figura fiable ante determinados sectores económicos e institucionales, pero su incapacidad para frenar los excesos de su propio partido mina esa imagen. Ayuso, por su parte, no aspira a construir consensos amplios, aspira a movilizar a los suyos. Esa diferencia estratégica es uno de los grandes nudos del conflicto. La quinta parte de este análisis se adentra en las consecuencias políticas más profundas que está generando la guerra interna en Génova, consecuencias que ya no afectan solo al Partido Popular como organización, sino al conjunto del ecosistema político y mediático del país. A estas alturas del conflicto, resulta evidente que el intento de Feijóo de desmarcarse de Ayuso no ha servido para recomponer nada, sino para evidenciar que el PP se encuentra atrapado en una contradicción que no sabe ni quiere resolver. Y cuanto más se alarga esta contradicción, más se normaliza una forma de hacer política basada en la intimidación, el señalamiento y la deslegitimación del disenso. Feijóo se enfrenta a un dilema que no es nuevo, pero que ahora se ha vuelto ineludible. O asume el coste de enfrentarse de verdad al modelo Ayuso, con todo lo que eso implica en términos de ruptura interna, o acepta que su liderazgo está subordinado a una estrategia que no controla. Hasta ahora ha optado por una tercera vía imposible, la ambigüedad permanente. Pero la ambigüedad, en un contexto de polarización extrema, no se interpreta como prudencia, sino como debilidad. Cada gesto tibio, cada silencio calculado, refuerza la sensación de que Génova ha perdido el control del rumbo político del partido. Esta percepción no se limita a los adversarios políticos. Empieza a calar también en sectores del electorado conservador que observan con inquietud cómo el PP parece más preocupado por ajustar cuentas internas que por ofrecer soluciones creíbles a los problemas del país. La guerra interna no transmite liderazgo, transmite improvisación. Y la improvisación, en política, suele pagarse cara cuando se aspira a gobernar. Feijóo intenta proyectar una imagen de solvencia, pero esa imagen se erosiona cada vez que el partido responde a la crítica con ataques personales en lugar de con argumentos.
El ataque a Sara Santaolalla se inscribe de lleno en esta dinámica de desgaste. No es solo un episodio de intimidación mediática, es un síntoma de que el PP ha interiorizado la idea de que el control del relato es más importante que la calidad del debate. Cuando un partido necesita señalar a periodistas para sostener su cohesión interna, es porque ha perdido la capacidad de persuadir desde el proyecto. El señalamiento sustituye a la propuesta, la agresión verbal sustituye a la autocrítica. Ese es el terreno en el que el PP parece sentirse más cómodo, aunque ese terreno lo aleje cada vez más de una mayoría social amplia. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental entender que esta deriva no es accidental. Es el resultado de años de normalización de un discurso que presenta la crítica como una amenaza y el disenso como una traición. Ayuso ha sido la figura que mejor ha sabido capitalizar ese discurso, convirtiéndolo en una herramienta de movilización permanente. Feijóo, en lugar de desmontarlo, lo ha tolerado y, en ocasiones, lo ha legitimado. Ahora que intenta tomar distancia, descubre que el monstruo ya no responde a sus órdenes. La guerra interna en Génova también está teniendo efectos visibles en la relación del PP con otros actores políticos e institucionales. Un partido en permanente conflicto consigo mismo transmite inseguridad a posibles aliados, tanto dentro como fuera del Parlamento. La incapacidad de Feijóo para fijar una línea clara genera desconfianza incluso en sectores tradicionalmente cercanos al PP, que perciben una falta de rumbo estratégico. Ayuso, por el contrario, no busca alianzas amplias, busca polarizar. Y en esa lógica, el aislamiento no es un problema, es un objetivo. El ataque a Santaolalla, además, revela una estrategia peligrosa de largo alcance, la construcción de un enemigo interno permanente. Cuando la crítica externa ya no basta para cohesionar, se necesita señalar dentro del espacio mediático a figuras concretas para canalizar el malestar. Esta lógica no solo erosiona la libertad de prensa, también degrada el propio debate público. La discusión deja de girar en torno a ideas y políticas para centrarse en identidades, lealtades y supuestas conspiraciones. Es un terreno abonado para la desinformación y el autoritarismo. La izquierda no puede permanecer al margen de este proceso. Defender a Santaolalla no es un gesto simbólico ni una cuestión de afinidad ideológica, es una defensa de principios democráticos básicos. Cuando un partido con aspiraciones de gobierno ataca a periodistas críticos, está enviando un mensaje inequívoco sobre cómo concibe el poder. Hoy es una periodista concreta, mañana puede ser cualquier voz que cuestione el relato dominante. Normalizar esos ataques es abrir la puerta a una degradación aún mayor del espacio público. La guerra interna del PP también tiene un componente generacional que empieza a hacerse evidente. Mientras Ayuso conecta con un electorado movilizado desde la emoción y el enfrentamiento, Feijóo intenta hablar a un electorado que valora la estabilidad y la previsibilidad. El problema es que el PP ha alimentado durante demasiado tiempo al primer grupo, debilitando su conexión con el segundo. Recuperar ese equilibrio no es cuestión de gestos, requiere una revisión profunda del discurso y de las prácticas. Nada indica que esa revisión esté en marcha. El ataque a Santaolalla actúa aquí como un acelerador del desgaste. Cada episodio de intimidación mediática refuerza la percepción de que el PP no tolera la crítica y de que su discurso sobre la libertad es puramente instrumental. Esta contradicción no pasa desapercibida para una ciudadanía cada vez más escéptica ante los grandes relatos políticos. La incoherencia entre lo que se proclama y lo que se practica es uno de los factores que más erosionan la confianza pública. Y el PP acumula ya demasiados ejemplos en ese sentido. Feijóo, atrapado en esta dinámica, parece incapaz de romper el círculo vicioso. Su intento de desmarcarse de Ayuso no ha venido acompañado de una defensa clara del periodismo crítico ni de una condena explícita de los ataques. Ese silencio es interpretado como complicidad o como miedo. En ambos casos, el resultado es el mismo: debilitamiento del liderazgo. Un líder que no defiende las reglas del juego democrático cuando se atacan pierde autoridad moral, incluso entre quienes podrían estar dispuestos a escucharle. Ayuso, mientras tanto, sigue reforzando su posición. Cada ataque a periodistas críticos valida su relato de confrontación contra un supuesto sistema hostil. Cada duda de Feijóo la coloca como la dirigente que no titubea. La guerra interna no la desgasta, la legitima ante su base. Esta asimetría explica por qué el conflicto se prolonga y se intensifica. Feijóo juega a no perder demasiado, Ayuso juega a ganar siempre. La izquierda debe ser consciente de que este escenario no se resolverá solo con el paso del tiempo. La crisis del PP tiene efectos directos sobre la calidad del debate político, sobre la relación con los medios y sobre la percepción de la democracia.
Cada ataque a periodistas críticos normaliza una lógica autoritaria que luego es difícil de revertir. Por eso es clave señalar, una y otra vez, que el problema no es una persona concreta, sino un modelo de relación con el poder que se está consolidando peligrosamente. La sexta y última parte de este análisis permite cerrar el marco completo de la guerra interna en Génova y entender por qué este conflicto no es solo una crisis coyuntural del Partido Popular, sino una expresión avanzada de un problema mucho más profundo: la incapacidad de la derecha española para convivir con la crítica, gestionar el disenso y aceptar las reglas democráticas cuando no controla el poder. A estas alturas, el intento de Feijóo de desmarcarse de Ayuso aparece no como una rectificación valiente, sino como el último movimiento defensivo de un liderazgo atrapado, sin margen real de maniobra y condicionado por una cultura política que él mismo ha tolerado. El conflicto entre Feijóo y Ayuso ya no puede ocultarse tras declaraciones calculadas ni gestos ambiguos. Ha quedado claro que no se trata de una diferencia de estilo superficial, sino de una pugna por el control del relato y de la identidad del PP. Ayuso representa una derecha que ha hecho de la confrontación permanente su principal activo político, una derecha que se siente cómoda en el ruido, en el señalamiento y en la creación constante de enemigos. Feijóo, aunque intente presentarse como una alternativa más institucional, no ha demostrado estar dispuesto a romper con ese modelo. Y cuando un líder no se atreve a romper con aquello que dice cuestionar, termina siendo devorado por ello. El ataque a Sara Santaolalla funciona en este tramo final como una especie de síntesis de todo el conflicto. No es un episodio menor ni una anécdota mediática. Es la prueba de que el PP, incluso cuando habla de moderación y desmarque, sigue recurriendo a los mismos reflejos autoritarios de siempre. En lugar de asumir el análisis crítico, se opta por desacreditar a quien lo formula. En lugar de debatir el fondo, se personaliza el conflicto. En lugar de reforzar la pluralidad democrática, se intenta disciplinar el espacio público. Esa reacción dice mucho más del partido que cualquier comunicado oficial. Feijóo queda así retratado como un dirigente que ha perdido el control de los tiempos y de los marcos. Su liderazgo no se resquebraja porque Ayuso sea demasiado fuerte, sino porque él no ha querido o no ha sabido establecer límites claros. Ha permitido que el discurso de confrontación se normalice, ha tolerado ataques a periodistas críticos y ha asumido silencios que hoy pesan como losas. El desmarque llega tarde porque no va acompañado de una ruptura real con la cultura política que ha llevado al PP hasta este punto. Ayuso, en contraste, emerge fortalecida de este escenario. No porque tenga razón, sino porque juega en un terreno que domina. Cada ataque a periodistas críticos refuerza su narrativa de confrontación contra un supuesto sistema hostil. Cada duda de Feijóo la consolida como la dirigente que no se esconde ni se disculpa. La guerra interna no la desgasta, la legitima ante su base. Y esa asimetría explica por qué el conflicto no se resuelve, sino que se enquista. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta fundamental desmontar la falsa lectura de este conflicto como una pelea entre un PP bueno y un PP malo. No hay un PP democrático frustrado por Ayuso. Hay un partido que ha elegido durante años una estrategia de polarización, deslegitimación y presión mediática, y que ahora se enfrenta a las consecuencias de esa elección. Feijóo no cuestiona el fondo ideológico del proyecto, cuestiona su eficacia electoral y su impacto en determinadas alianzas. Esa diferencia es clave para no caer en la trampa del blanqueamiento. El ataque a Sara Santaolalla también obliga a ampliar el foco. No se trata solo de defender a una periodista concreta, sino de defender el derecho a analizar el poder sin miedo. Cuando un partido con aspiraciones de gobierno señala públicamente a profesionales de la información por ejercer su trabajo crítico, se cruza una línea muy peligrosa. Se normaliza la idea de que la crítica es sospechosa y de que el periodismo debe alinearse con el poder para ser legítimo. Esa lógica es incompatible con una democracia sana. La guerra interna en Génova deja así una enseñanza clara. Cuando un partido no tolera la crítica, termina convirtiendo su crisis interna en una crisis democrática. El conflicto entre Feijóo y Ayuso no se limita a una disputa orgánica, se proyecta hacia el conjunto del espacio público. Afecta al debate político, a la relación con los medios y a la percepción ciudadana de las instituciones. Cada ataque a periodistas críticos erosiona un poco más la confianza en la política como espacio de deliberación. La izquierda tiene aquí una responsabilidad que va más allá de la coyuntura. No basta con señalar la contradicción del PP, hay que explicar sus consecuencias. Hay que insistir en que la libertad de prensa no es un privilegio, es una condición básica de la democracia. Hay que recordar que la crítica no debilita a las instituciones, las fortalece. Y hay que hacerlo con claridad, sin ambigüedades y sin caer en el juego del ruido que la derecha pretende imponer.
Este conflicto también debería servir como advertencia para el conjunto del sistema político. La normalización del ataque al periodismo crítico no empieza ni termina en el PP, es una deriva que se alimenta del descrédito sistemático, de la polarización extrema y de la idea de que todo vale para mantener el poder o recuperarlo. Frenar esa deriva exige una defensa activa del espacio público plural, no una defensa retórica. El desmarque fallido de Feijóo demuestra que no basta con cambiar el tono si no se cambia el fondo. No basta con hablar de moderación si se tolera la intimidación. No basta con distanciarse de Ayuso en los titulares, si se asumen sus marcos en la práctica. La credibilidad política no se construye con gestos calculados, se construye con decisiones claras. Y hasta ahora, todas las decisiones del PP apuntan en la misma dirección: más confrontación, menos autocrítica y una creciente hostilidad hacia la crítica. La guerra interna en Génova no tiene un final cercano porque sus causas siguen intactas. Ayuso no va a renunciar a un modelo que le ha dado poder y visibilidad. Feijóo no ha demostrado estar dispuesto a asumir el coste de una ruptura real. Y el PP sigue reaccionando a la crítica con ataques en lugar de con argumentos. Ese cóctel solo puede producir más desgaste, más ruido y una degradación progresiva del debate público. Este cierre del guión permite afirmar con claridad que lo que está en juego no es solo el liderazgo del PP, sino la calidad democrática del país. Un partido que aspira a gobernar no puede permitirse una guerra interna permanente ni una relación hostil con el periodismo crítico. Cada vez que se cruza esa línea, se envía un mensaje peligroso: que el poder no admite ser observado sin represalias. Y ese mensaje no afecta solo a los adversarios políticos, afecta a toda la sociedad.